Hola de nuevo a todos y muy buenas tardes aquí en España y resto del viejo continente europeo. Y muy buenos días para todos los compañeros que estáis conectados al otro lado del Océano Atlántico. Os damos la bienvenida de nuevo, un martes más, a estas sesiones científicas que desde Igenomics hemos preparado para vosotros con mucha ilusión y cariño. Y que tengo que deciros con algo de tristeza que hoy estamos ante el último webinar de la temporada. Bueno, ahora mismo estamos conectados compañeros de España, he visto compañeros de Italia, he visto colegas de Reino Unido, he visto colegas de México, de la Argentina, de Chile, de Brasil, de México, etcétera, etcétera. Así que un saludo muy fuerte para todos vosotros. Como siempre hago, a modo de intro, y para el que no me conozca, me presento. Mi nombre es Nasser Alasmar y soy asesor científico y director de embriología aquí en Igenomics Headquarters en Valencia, España. Para aquellos que estéis asistiendo por primera vez a uno de nuestros webinars, deciros que desde Igenomics ofrecemos semanalmente dos series de webinars, una en castellano que tiene lugar los martes, como la de hoy, aunque quizás debería decir mejor que ofrecíamos, ya que como os decía, este es el último de la temporada, y otra los jueves y que es en inglés. Deciros y recordaros que podéis ver en la web www.igenomics.es/webinars nuestras grabaciones, presentaciones y podréis registraros para futuros webinars conforme vayamos planeando. Vamos a comentar brevemente la serie COVID-19 in Reproductive Medicine, la cual termina esta semana también, este jueves. Para ello deciros que este mismo jueves 28 de mayo, o sea, pasado mañana, y ya para finalizar también la serie de webinars COVID-19 in Reproductive Medicine, el doctor Roberto Romero, que es Program Director for Obstetrics and Perinatology de la Wayne State University Hatfield Women's Hospital en Detroit, nos hablará de COVID-19 and Obstetrics Impact. Va a ser muy interesante escuchar al doctor Romero, ya que el NIH lo ha reclutado para una emergencia relacionada con el COVID y la salud materna, por lo que nos podrá dar datos de auténtica actualidad en lo relacionado al tema y que está ocurriendo actualmente en Estados Unidos. Como os voy comentando todas las semanas, debido al gran componente científico y de interés de esta serie, hemos sido avalados por la Federación Internacional de Sociedades de Fertilidad, que engloba a 67 comunidades científicas, entre las que están, por ejemplo, la SEF aquí en España, SAMER en Argentina, la SRM en Estados Unidos, la SBRH en Brasil, AMMR en México, SOCMER en Chile, etcétera, etcétera. Dicho esto, deciros que, como ya os adelanté la semana pasada, una vez finalizada la serie COVID-19 in Reproductive Medicine, comenzará una nueva serie de webinars en inglés, cuyo título será Reproductive Medicine, What is New? Aquí en pantalla podéis ver un avance del mes de junio. Vamos, empezando la semana que viene, donde comenzaremos por el Embrace, que os comentaré ahora enseguida. Hablaremos de mosaicismo con el doctor Antonio Capalvo, de la comunicación materno-fetal con el doctor Felipe Vilella y también del viroma y bacterioma endometrial con la doctora Inmaculada Moreno. Esta serie tendrá lugar los jueves a las 6 de la tarde, hora española, y os iremos dando información a lo largo de las semanas y, como siempre, os animamos a seguirnos y a unirnos a nosotros. Una vez cerrada esta serie COVID-19, no os penséis que os vamos a dar mucho descanso, al menos de momento. El próximo martes 9 de junio, en 2 semanas justas a partir de hoy, y a las 7 de la tarde, hora española, tendremos a la doctora Carmen Rubio, que nos hablará de Embrace, la nueva era del análisis embrionario no invasivo. Como os adelanté hace ya 3 semanas, el paper del equipo que lidera la doctora Carmen Rubio, titulado Multicenter Prospective Study of Concordance Between Embryo Cell-Free DNA and Trophectoderm Biopsies from 1,301 Human Blastocysts, ha sido aceptado en el American Journal of Obstetrics and Gynecology. Se espera que hoy mismo, y he estado hasta el último minuto refrescando en PubMed para ver si me aparecía y podía poneros la portada, pero bueno, no ha sido posible. Pero como os digo, se espera que hoy mismo el paper esté publicado de manera online, por lo que hemos decidido que no habrá mejor momento para que la doctora Carmen Rubio nos pueda hablar del mismo y de cómo vamos a poder estar usando en rutina clínica diaria lo que hemos tenido a bien llamar Embrace. Que no es otra cosa que el análisis cromosómico de los embriones de una manera no invasiva, es decir, simplemente analizando el medio de cultivo. Quería comentaros también que, como siempre, una vez finalizada la charla de hoy, recibiréis un certificado de asistencia y una breve encuesta de tan solo 3 preguntas donde queremos que nos hagáis partícipes de vuestras ideas, dudas e inquietudes. El webinar de hoy va a contar con 3 grandes bloques donde cada uno de nuestros ponentes se hará cargo de una parte. Sin presentación, cara a cara. Y ya al final de los 3 bloques daremos paso a las preguntas de todos vosotros, que como siempre digo, podéis ir enviándonos desde ya o bien esperar al final de las charlas por si durante las mismas os resuelven vuestras dudas. Y ya sin más, voy a dar paso a nuestros ponentes de hoy.
La doctora Irene Cuevas es directora del Laboratorio de Fecundación In Vitro del Hospital General Universitario de Valencia y miembro de la Junta Directiva de la SEF. El doctor Abel Gallo, que es director del Laboratorio de Embriología en la Clínica Ergobiotech en Gijón y miembro de la Junta Directiva de ASEVIR. Y el doctor Luis Rodríguez Tabernero, que es jefe de sección de la Unidad de Reproducción Humana del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y director médico de FIP Recoletas, además de ser miembro de la Junta Directiva de la Sección de Esterilidad e Infertilidad de la SEGO, la SEISEGO. Ni que decir tiene los tres grandes profesionales que son y además tengo la suerte de poder contarlos como amigos que tengo. Así que, Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo primero, daros las gracias por esta invitación al cierre del COVID. Nos hemos estado acompañando durante un montón de tiempo. Y nada, quería dar las buenas tardes a todos los compañeros de Europa, ya que has comentado que había gente conectada desde Italia, desde Reino Unido, y los buenos días a los que nos ven del otro lado del charco. Muchas gracias, Irene. Abel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Igual que Irene, buenas tardes a todos los españoles y europeos que sé que están ahí detrás de las cámaras y buenos días a toda América, a nuestros caros colegas brasileiros que también sé que son muchos y en especial a Igenovis y a ti y a Laura, como no, por facilitarnos tanto estos webinars. Gracias, Abel. ¿Y qué tal? Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los colegas y amigos españoles que estáis aquí en vez de estar echando una siestecita merecida. Y a los colegas americanos, pues encantado de que nos escuchéis y bueno, y de que pronto nos conozcamos. Muchas gracias. Pues bueno, chicos, una vez ya hechas las presentaciones y teniendo en cuenta que estamos más de 300 colegas ahora mismo aquí pendientes de los que nos vayáis a contar, yo creo que podemos ir moviendo ya al primer gran bloque. Como estaba comentando, lo que vamos a hacer es que cada bloque, uno de nuestros ponentes, de nuestros compañeros, se va a encargar de el mismo, de contarnos, de comentarnos acerca de ese mismo bloque. En este caso, el doctor Luis Rodríguez Tabernero nos va a hablar de la nueva normalidad en las unidades de reproducción públicas y privadas. Luis, cuando quieras, por favor. Bueno, pues nada, yo quería contaros un poquito lo que nosotros hemos hecho en nuestro centro, cómo hemos organizado, también un poquito alguna pincelada de lo que hacemos también a nivel privado, que sí que hay algunas diferencias que luego las podremos ir comentando. Y bueno, yo creo que en todos los centros seguramente ya habéis instaurado vuestra rutina de trabajo, de asistencia a los ciclos, de acuerdo a lo que vosotros habéis considerado que es lo mejor. Bueno, yo aquí en este punto quería hacer tres reflexiones, ¿no? Yo creo que la primera reflexión me vino a la cabeza el otro día leyendo un artículo sobre una cosa que llaman el allanamiento epistémico, menudo palabra, ¿no? Bueno, pues yo, como no sabía qué era, yo estoy seguro que vosotros sabéis todos en qué consiste, pero lo tuve que mirar. Bueno, sabéis que la epistemiología es la rama de la filosofía que estudia el origen, la naturaleza y la validez de los conocimientos, ¿vale? Por lo tanto, el allanamiento epistémico es cuando alguien habla de un tema que sobrepasa en ocasiones sus conocimientos y eso le obliga a cometer errores, y esto es algo que yo creo que lo hemos visto muy frecuentemente con expertos durante esta crisis de la pandemia que han hablado de temas y a veces pues han emitido opiniones y fundamentos que luego no se han demostrado ciertos. Por lo tanto, yo creo que hay que tener cuidado cuando hablamos de todas estas cosas y para no caer en este allanamiento epistémico, que es un término que aquí en Castilla lo diríamos más vulgarmente y cuando alguien hace alguna cosa de esas dices es un maestro ciruela que antes de saber creó escuela. Pues para no caer en ello, yo os quiero decir que, bueno, siguiendo un poco este término que acuñó Nathan Valentines en 2016, ¿vale? Él dice que tampoco tiene por qué ser negativo, que muchas veces para que las ciencias y las humanidades avancen es necesario que hay determinados temas que salen de nuestro foco, de nuestra especialidad y rebosan un poco los conocimientos de un determinado científico. Pero para evitar caer en ese problema y caer en equivocaciones que pueden ser importantes, pues lo primero es hay que intentar formarse bien en las disciplinas complementarias. Hay
que intentar reducir el foco de lo que hablamos y hay que intentar colaborar con profesionales de otras estrategias o de otras disciplinas biomédicas. Por todo ello, nosotros en nuestra unidad, a la hora de crear nuestro protocolo, pues lo que intentamos hacer fue revisar esa avalancha de información científica que nos ha venido sobre el COVID-19, intentamos estudiarla, hacer una puesta en común entre todos los ginecólogos y los miembros de la unidad, a la vez que consultábamos con nuestro hospital, pues con medicina preventiva, con microbiología y también entre todos hicimos un protocolo adecuado a las circunstancias del hospital. Quería hacer ese primer punto, esa primera reflexión. La segunda reflexión que quiero hacer, y que yo creo que ya todos tenemos muy claro, es que no hay un protocolo único, que legalmente no hay unas directrices de qué es lo que hay que hacer o qué es lo que no hay que hacer. Yo creo que todos lo que vamos buscando es un protocolo que se base en 3 ejes, fundamentalmente en buscar la seguridad al máximo para el futuro recién nacido, la seguridad para la pareja o para la paciente que estamos atendiendo y seguridad para el personal de los centros y de las clínicas, ¿vale? Por lo tanto, no hay un único protocolo y cada uno de nosotros, en función de nuestras circunstancias y nuestras condiciones, podremos hacer nuestro protocolo. Y en tercer lugar, yo creo que hay que tener claro que cualquier protocolo que en estos momentos hayamos puesto en marcha, tenemos que ser conscientes de que tiene que ser un protocolo abierto y cambiable y adaptable a las circunstancias de la evolución de la pandemia y también del conocimiento que vayamos teniendo sobre las consecuencias de la infección. Por ejemplo, lo que estamos hablando a nivel obstétrico, pues puede que si en un momento dado empezamos a encontrar repercusiones de la infección en nuestras embarazadas, pues a lo mejor tengamos que replantearnos alguno de los criterios. Y al contrario, si cada vez la tasa de infección es menor, pues a lo mejor las medidas que ahora hemos puesto de realizar PCRs a lo mejor de forma sistemática y otras condiciones, pues habría que irlas rebajando. Bueno, pues con estas premisas y estas 3 reflexiones, nosotros hemos puesto en marcha medidas para actuación a 3 niveles. En principio, ¿qué hacemos sobre el personal del hospital y de las clínicas? Pues bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que hemos decidido que había que cribar a todo el personal. Se les ha hecho un checklist clínico y se ha hecho una serología mediante ELISA de IgG e IgM. Ante la sospecha clínica o IgM positiva, a todo el personal se le ha recomendado aislamiento, cuarentena y realización de PCR. En función del resultado, pues ya se actúa. Cuando no hay sospecha clínica con los miembros del personal, sus IgGs y IgMs son negativas o bien IgG positivas, es decir, que ya lo hubieran pasado, pues pueden llevar a cabo la actividad laboral sin problema, pero aquí es donde empezamos a poner nuestros primeros cambios o nueva normalidad, siempre con medidas de protección. Tenemos que utilizar los EPIs de forma adecuada. Y una cosa muy importante que yo creo que me gustaría insistir mucho es que no podemos bajar la guardia ante la utilización de los equipos de protección, ni podemos bajar la guardia ante la aparición de síntomas. Es muy importante, siempre cuando hay una campaña de la gripe, dicen, si estás enfermo no vayas al trabajo. Bueno, pues aquí mucho más. Es decir, si alguien tiene la mínima sospecha o tiene una fiebre o tiene un cuadro que pudiera corresponder, por favor, no ir al hospital, no ir a los centros de trabajo, porque es importante reducir al máximo las posibilidades de contagio. Lógicamente, pues a partir de ahí pues ya se pondrán en marcha los niveles de protección, PCR, etcétera, lo que sea necesario. ¿Qué modificaciones hemos hecho en cuanto tanto en los centros? Yo he hablado de lo que es el centro físico y también un poco el protocolo de admisión o de acceso a los pacientes. Bueno, pues creo que en este caso una de las cosas que esta pandemia nos ha permitido poner en marcha y que algunos éramos reticentes, otros menos, pero que nos hemos dado cuenta que es muy útil, es la telemedicina. Yo creo que hemos empezado a utilizar mucho las videollamadas, las llamadas telefónicas, y eso nos ha permitido pues hacer muchas primeras visitas, muchas visitas de resultados
sin tener que acudir, sin que los pacientes hayan tenido que acudir a los centros y por lo tanto pues minimizando en todo lo posible el riesgo de contagio y sobre todo la salida en los momentos en los que estaba la cuarentena o los limitados mucho más los movimientos de lo que están ahora. Cuando ya los pacientes tienen que venir al centro, lo que sí que estamos haciendo es un checklist telefónico, lo mismo, para comprobar clínicamente que no hay riesgo de que en ese momento estén enfermos, y cuando ya los pacientes vienen al centro, lo primero que les hacemos, me imagino que parecido en todos los centros, ahora yo creo que ya todo el mundo viene con mascarilla, pero si no la traen, todos siempre le ponemos una mascarilla, lavado de manos y colocación de guantes después de haber desinfectado correctamente las manos, y los pasamos a una sala de espera en la cual primero se han reducido el aforo de la sala de espera, aumentando las distancias entre pacientes, ¿vale? Y estamos intentando conseguir que el tiempo de espera en las salas sea mínimo, lo menos posible, para que no se acumulen los pacientes. Esto sobre todo, a lo mejor en las clínicas privadas es menos importante porque hay más espacio, ya de por sí eran más amplias, pero nosotros, por ejemplo, en el hospital tenemos un problema muy importante de sitio y va a ser algo que nos va a obligar mucho a modificar no solo las consultas de ginecología, sino de las de casi todos los servicios, porque las salas de espera son muy pequeñas, en horas determinadas aquello era un cúmulo de gente esperando enorme, y una de las cosas que estamos cambiando pues ya es el tiempo de cita, va a ser mayor para que la gente pues esté el menor tiempo posible en la sala de espera. Las salas de espera también se han colocado pues, dispensadores de geles hidroalcohólicos, se ha intentado que los pacientes, como os digo, que estén el menor tiempo posible, y otra cosa también importante son los circuitos de circulación en los hospitales, pues intentar que el paciente pues, entre por una puerta, salga por otra, que no haya esos cruces de pacientes para evitar en lo posible los contagios. En la consulta también, que hemos cambiado, pues hemos eliminado todos los adornos innecesarios, ¿vale? Calendarios de mesa, bolígrafos que estaban por allí sujetos. ¿Por qué? Porque todo eso va a facilitar que cuando entre paciente y paciente podamos limpiar y desinfectar todas las superficies de trabajo mucho más fácilmente que cuando tenemos toda esa cantidad de adornos, etcétera. ¿De acuerdo? Eso sería un poco todo lo que hemos cambiado a nivel de lo que es el centro y de la acogida de los pacientes. Y quizá lo que más nos interesa, que es respecto a la programación de los tratamientos, bueno, aquí sí que os debo decir que, por ejemplo, tenemos diferencias en cuanto al protocolo que hemos establecido en el hospital y el que tenemos luego en la clínica, ¿eh? En el hospital hemos establecido un protocolo de máximos, porque lo hemos hablado con microbiología, con la dirección, y en principio nos han dicho que así lo hiciéramos, en el cual además del checklist clínico que le hacemos a todos los pacientes cada vez que acuden al centro, se va a hacer una serología mediante ELISA al inicio de los ciclos, y siempre hemos establecido que vamos a hacer una PCR 48 o 72 horas antes del día de la punción, inseminación, también inseminaciones, luego podemos discutir, transferencias, y siempre también el día que se va a hacer esto, un nuevo checklist. Llegados aquí, yo creo que tenemos que recordar que es imposible el riesgo cero, ¿vale? No hay riesgo cero. Por muchas PCR que hagamos, siempre puede haber algún paciente que esté infectado y puede infectar al personal, o puede haber un problema. Siempre que tengamos dudas, nosotros en el hospital, que esto también seguramente puede haber discrepancias, pero nosotros hemos decidido que si haciendo los controles cuando vamos a hacer una punción nos encontramos que esa PCR es positiva, nosotros en el hospital no vamos a funcionar, ¿vale? Se va a cancelar el ciclo y no vamos a funcionar, no vamos a transferir. Bueno, es como os digo, es nuestro protocolo, que es discutible, y luego pues seguramente que surjan opiniones a favor o en contra, pero que yo creo que habrá que medir. ¿De acuerdo? Os decía que ya un poco para terminar, que no hay puntos rojos, que cualquier paciente, cualquier enfermo, cualquier personal puede ser una fuente de contagio,
que tenemos que estar alertas, que hay que estar alerta, que no podemos bajar la guardia, que tenemos que utilizar siempre y de forma adecuada, en cualquier caso, todas las medidas de protección, mascarillas, pantallas, los trajes, importante cambiar los pijamas frecuentemente, bueno, todo lo que yo creo que más o menos ya lo estamos haciendo. Y también quería deciros que nosotros, todos los pacientes que van a hacer un tratamiento de reproducción asistida, firman un consentimiento informado adicional de la técnica que estamos haciendo. Yo creo que también es algo que está bastante extendido, en el cual pues, se recoge la información adicional sobre los conocimientos actuales que tenemos sobre el coronavirus y el riesgo de que esta mujer pudiera infectarse durante su gestación, sobre todo en los primeros trimestres, que es cuando menos conocimiento haya, pero también hay que decir, y así lo decimos, que a día de hoy pues no hay ninguna autoridad nacional o internacional que desaconseje el embarazo por la situación de la pandemia actual, ¿vale? Bueno, estas son un poco las cosas que nosotros hemos hecho y, bueno, pues resumiéndola un poco, pues en varios puntos, yo creo que tenemos, primero, que debemos, tanto el personal como los pacientes, partir de una situación de ausencia de clínica, checklist negativo, estado inmunológico conocido mediante ELISA, y en determinados momentos, y si hay dudas, hay que hacer PCRs. Y ser conscientes de que ante la sospecha de síntomas no hay que acudir al centro, no hay que acudir los pacientes, ni tienen que acudir los profesionales, lógicamente. Es importante hacer ese cribado de síntomas. Que ese paciente, si nosotros estamos en un tratamiento y el paciente tiene una PCR, nosotros, como ya os he dicho, no haríamos punción folicular ni haríamos transferencia, pero podemos discutirlo posteriormente. Yo creo que lo más importante de todos los cambios que estamos viendo a la hora de iniciar la reapertura de los centros es adaptar lo antes posible y de forma exhaustiva los cambios, los nuevos hábitos, ¿vale? Hay que llevar la mascarilla de forma continua, no nos podemos relajar, hay que lavarse las manos o desinfectarlas con solución hidroalcohólica muy frecuentemente, por supuesto siempre después de cada exploración, entre paciente y paciente, yo creo que es fundamental. Después de cada paciente desinfectar las superficies, por supuesto si hay un baño y lo ha utilizado la paciente, también debería desinfectarse y no bajar la guardia. Quinto punto sería cuando vamos al quirófano, antes de quirófano nosotros recomendamos hacer PCR, también en la clínica así lo hacemos, ¿vale? 48 horas antes de la punción, ahí sí que hacemos PCR y pues lo que os he comentado. Lo ideal sería hacerlo siempre, hacer PCRs muchísimas. Pues bueno, no lo sabemos, eso, la PCR tiene un coste y es verdad que en situaciones de ausencia clínica, de ausencia de síntomas, el rendimiento de una PCR es muy bajo. La probabilidad de encontrar una PCR positiva en un paciente que no ha estado en contacto con un caso y que no tiene ninguna sintomatología clínica prácticamente es despreciable. Los epidemiólogos y médicos de preventiva, pues así también lo entienden. Por lo tanto, a lo mejor, posiblemente en determinadas circunstancias, no sería necesario. Yo creo que a la hora de entrar al quirófano sí que puede tener una razón de hacerlo. Sexto punto, pues creo que debemos fomentar la telemedicina, todo lo que podamos. Yo creo que ha venido para quedarse, que es un sistema que nos va a ahorrar muchas visitas presenciales a los centros y de esa manera reducir la posibilidad de contagio. Y creo que ya para concluir, y el último punto sería que tengamos claros que no hay clínica, ni centro, ni hospital, ni restaurante, ni hotel que pueda decir que es COVID-free. ¿Vale? Podemos poner todos los medios para evitar contagios, pero el riesgo siempre va a estar ahí y puede surgir ese caso o ese contagio en cualquier sitio. Y nada más, esto era un poco lo que os quería contar. Muchas gracias, Luis, por tus comentarios, por contarnos un poquito la experiencia dentro de la clínica, dentro del hospital, las medidas que estáis adoptando. Yo estoy también un poco de acuerdo que tenemos que ir. Es un virus desconocido, es un virus del que conocemos relativamente poco. Entonces, dentro de la medida de lo posible, podemos ir a máximos y a partir de ahí ir flexibilizando y poco a poco pues ir adaptándonos. Es una palabra que tú bien has dicho, hay que adaptarse a las circunstancias
y sobre todo también tener mucha precaución, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, la verdad es que en este sentido estoy contigo de que tenemos que, pues bueno, de alguna manera adaptarnos a lo que estamos viviendo y a partir de ahí, oye, resiliencia y hacerlo tan bien como lo hemos venido haciendo hasta ahora. No sé si nuestros compañeros, Abel, Irene, tenéis alguna cosilla que queráis apostillar, decir. Sí, Irene. Sí, nada, yo lo único, estoy completamente de acuerdo con todo lo que comenta Luis y creo que todos nos hemos tenido que adaptar a esta nueva forma de trabajo. Creo que no es demasiado complicado tampoco porque dentro de las unidades de reproducción, como venimos diciendo ya desde que comenzó toda esta crisis, siempre hemos sido bastante estrictos a la hora de trabajar y son medidas complementarias. Evidentemente tiene que cambiar todo el flujo de pacientes, etcétera, pero es fácilmente implementable. Yo creo que uno de los problemas con que nos encontramos, y estoy esperando a ver la charla de Abel o lo que nos tiene que contar Abel con respecto a qué problemas se han encontrado los compañeros a la hora de implementar todas estas medidas, porque, por ejemplo, las instituciones públicas, por suerte o por desgracia, no sé muy bien a qué lado decantarme, por suerte o por desgracia, las competencias están delegadas a las comunidades autónomas y no en todas las comunidades autónomas se va a poder actuar de la misma forma, pero con el agravante de que cada institución o cada gerencia de cada hospital también tiene que autorizar unas determinadas medidas, con lo cual, a pesar de todos los públicos o todos los privados querer llegar a esos máximos para ser lo más prudentes posible y minimizar los riesgos con nuestros pacientes, con nuestro personal, etcétera, hay muchas veces que nos vamos a encontrar barreras insalvables a título personal. Entonces, pues iremos viendo un poquito de qué forma podemos capear o cómo podemos salvar esa situación para compensar algunas deficiencias. Lógico. Gracias, Sí, Irene. exactamente. Luis ya ha hecho las conclusiones de mi trabajo, Irene la introducción, pues cuando me toque. Pero estoy totalmente de acuerdo con ellos. Luego veréis esas problemáticas y esas conclusiones a las que ha llegado Luis, que son efectivamente las que tenemos que tomar y abordar. Estupendo. Pues bueno, si queréis, vamos pasando al segundo bloque, el bloque en el cual la doctora Irene Cuevas nos va a hablar acerca de criobiología, todo ese campo tan amplio, ¿no?, que comentábamos el otro día de que, bueno, a ver si éramos capaces de comentar todo lo que queríamos comentar en apenas 10-12 minutitos. Así que, En 10 Irene, minutitos. cuando quieras, todo tuyo. Gracias, Nasser. Bueno, pues la verdad es que cuando Nasser me planteó hablar de criobiología, al principio fue, ay no, por favor, la criobiología, es que precisamente la criobiología creo que es lo que más dudas nos ha generado, lo que en todos los webinars que hemos estado haciendo ha creado pues más preguntas, porque es que al final todavía no sabemos prácticamente nada de este virus. Entonces, como no sabemos nada, pues, ¿qué recomendamos? Entonces, yo, antes de iniciar con un poquito qué recomendaciones podemos seguir o qué podemos hacer en nuestros laboratorios, quería transmitir dos cosas que ya lo ha comentado Nasser en la introducción, y es, lo primero, tranquilidad, y lo segundo, prudencia, y sobre todo prudencia por lo que estamos comentando, porque no sabemos nada y porque tenemos una gran responsabilidad con respecto a nuestros pacientes. Os decía que con la criobiología ha habido mucha incertidumbre porque todos sabéis, aquí en España, el día 15 de marzo, la Sociedad Española de Fertilidad emite un comunicado que cerramos todos los centros por varios motivos. Lo primero, porque en ese momento había mucho desconocimiento de la enfermedad, no sabemos qué posible trascendencia puede haber de la enfermedad en la mujer gestante, en los nenes que van a nacer. Ese es el primer motivo. El segundo también por la gestión de los recursos sanitarios. Hubo que ceder todos los recursos sanitarios a la crisis del COVID y lo más prudente fue recomendar el cierre de las unidades de reproducción asistida. Y en esas recomendaciones, ya no solo en España, la ESRE hizo lo mismo, la SRM hizo lo mismo, se recomienda pues, que congelemos todos los embriones y que todas las transferencias se hagan en diferido. A mí misma me pasó, yo llegué un día, yo trabajo en una institución pública, en un centro público, llegué un sábado a mi guardia a chequear mis embriones, a congelar embriones, etcétera, y me encontré con que me habían desmontado el quirófano, se habían llevado el respirador y habían
cogido un montón de cosas de nuestras instalaciones. Llamé a mi jefe y me dijo, congela todo y sal de ahí, que no sabemos si nos ocupan el espacio. Entonces, claro, congelas, tú esa mañana congelas todo, pero luego al cabo de los días que vas recibiendo más información acerca de la enfermedad, te empiezan a entrar las dudas y las dudas vienen pues sobre todo por lo de los pacientes asintomáticos. Creo que esto es algo que nos preocupa a todos. Yo digo, esas 4 pacientes que yo congelé ese día, a lo mejor eran pacientes asintomáticas y yo he estado congelando esos embrioncitos que ahora pueden tener el virus ahí dentro, donde yo he congelado. Otra de las dudas que tenemos es que vamos a estar probablemente manipulando muestras que pueden estar infectadas por el virus. En la congelación, sobre todo en la descongelación, podemos estar arrastrando el virus y más que nada porque puede haber virus en el nitrógeno. ¿Por qué no? Ya se ha visto, está más que demostrado que en el nitrógeno líquido pueden sobrevivir virus tipo coronavirus, no este en concreto porque todavía no hay estudios hasta donde yo sé, pero sí otros coronavirus pueden sobrevivir y el virus de la gripe, que es muy parecido, tiene la envoltura, la membrana, pueden sobrevivir hasta 30 años y de hecho se congelan en nitrógeno líquido para poder trabajar con ellos en un futuro. Entonces, ¿por qué no puede haber virus en el nitrógeno que estamos utilizando para congelar? Entonces, bien, tenemos ahí los embriones congelados y todos nos planteamos ya reabrir nuestras clínicas y nos tenemos que enfrentar a cómo vamos a empezar a trabajar. Yo creo que todas las sociedades científicas han emitido unas guías de cómo tenemos que comenzar a trabajar. En la guía SEF ASEVIR, que tuve el privilegio de poder con todos los compañeros de ASEVIR y de la SEF poder participar en la creación de estas guías, bueno, tenemos en la guía puesto que este virus en concreto, el SARS-CoV-2, es un agente biológico tipo 2, aunque algunas sociedades científicas lo han catalogado provisionalmente como tipo 3, que tendría un nivel de seguridad un poquito más ampliado, pero eso genera, como os decía, cierta tranquilidad, porque dentro de los laboratorios de reproducción asistida ya estamos acostumbrados a trabajar con este nivel de seguridad o con este nivel de contención. El problema, creo, es que nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar con otros tipos de virus que se transmiten de otra forma, que está demostrada la transmisión sexual, el virus de la hepatitis B o C, el virus del SIDA, pero con este tipo de virus que parece que se están transmitiendo por aerosoles, pues hay poquita información. Entonces, doy toda la razón a Luis con lo que nos ha comentado. Creo que una de las cosas que más tenemos que implementar dentro del laboratorio cuando vayamos a manipular o cuando vayamos a manejar las muestras a criopreservar o a descrioconservar, así como con cualquier otro procedimiento de FID, es las medidas de protección de nuestro personal. La higiene de manos evidentemente es muy importante porque sabemos que con el jabón vamos a destruir el virus. También los equipos de protección. Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio, dentro de mi laboratorio, pues hasta ahora utilizábamos guantes en determinados procesos para manipular el semen, para manipular el líquido folicular, pero yo, por ejemplo, para vitrificar no utilizaba guantes porque es incómodo, porque vas a manipular el nitrógeno. Pues a partir de ahora sabemos que incluso en esos procesos vamos a tener que estar utilizando los EPIs. Yo creo que es muy importante que tengamos muy claro que al final todo el mundo somos potenciales portadores del virus y que nosotros también podríamos estar pasando el virus a nuestras muestras, con lo cual si utilizamos correctamente las medidas de protección, creo que, como decía Luis, no debemos empezar a relajar estas medidas, sino que tenemos que protegernos correctamente y proteger a nuestros pacientes y a nuestras muestras correctamente también. Entonces, dentro del laboratorio, como decía, tendremos que sanitizar todas las superficies de trabajo con más frecuencia, desinfectar también los puestos de trabajo con más frecuencia, las lupas que vayamos a utilizar para la congelación y la descongelación y, sobre todo, si vamos a estar compartiendo puestos de trabajo con los compañeros, esta sanitización es mucho más importante. Aparte también, creo que
todo esto del COVID dentro del laboratorio de reproducción asistida, hablo en general de cualquier proceso del laboratorio, pero también aplicable al de criobiología, y evidentemente no lo podía pasar por alto, es que en los laboratorios, casi todos los laboratorios, tenemos que estar distanciados físicamente de nuestros compañeros. Entonces, nosotras en mi laboratorio somos dos, aparte siempre tenemos nuestros estudiantes que nos pueden hacer de testigo. Creo que el problema del testigo ahora es mucho más evidente. Todos hemos estado durante los últimos años oyendo hablar de los sistemas Witness para asegurar que la muestra que utilizo, que lo que voy a descongelar corresponde a esta paciente, pero creo que hoy en día se intensifica o se hace más necesario contar con este tipo de sistemas porque yo ahora no voy a tener aquí a mi compañera Carla para asegurar que el embrión que estoy descongelando es el embrión de la paciente que quiero descongelar. Creo que esto puede también cambiar un poquito los protocolos de trabajo. Si nos centramos ya un poquito más en la congelación de embriones, de gametos, etcétera, los cambios que tenemos que introducir dentro del laboratorio para trabajar en unas condiciones de seguridad y de prudencia, de tranquilidad, creo que se tienen que basar en dos cosas fundamentalmente, en el tipo de estudio o en las pruebas que hayamos realizado o no a los pacientes con los que estamos tratando. Hablo de cualquier tipo de paciente, un paciente de preservación de la fertilidad, una mujer que viene a congelar sus ovocitos por causa social o una paciente de FIV. Al estudio que se haya realizado en esos pacientes y al tipo de muestra que vayamos a congelar. Todos los compañeros, todas las sociedades científicas han hecho un sobreesfuerzo terrible para crear unas guías en las que todos nos podamos basar. Y creo que este trabajo se ha hecho de una forma excelente, evidentemente, pero hemos metido prácticamente todo en el mismo saco para ofrecer unas recomendaciones. Pero yo creo que estamos en un momento en el que tenemos que diferenciar si estamos congelando un tejido, si estamos congelando una célula individual, porque el tratamiento de estas muestras y la probabilidad de que estas muestras tengan o no virus es completamente diferente. Entonces, siempre habrá que valorar ambas cosas para ver qué medidas de contención tenemos que aplicar a la hora de llevar a cabo todos los procesos criobiológicos. Hace unos días salió publicado un artículo de Kate Stanley del grupo de Dagan Wells. La verdad es que es súper interesante y lo que han hecho ha sido un estudio al final de la producción de las proteínas que están o que intervienen en el proceso tanto de reconocimiento como de internalización del virus. Estaréis cansados todos de oír la proteína AC2, que es la que se une con la spike del virus, y la TMPRSS2, que nombre más difícil no le podían haber puesto, que esta proteína está encargada es imprescindible para la internalización del virus. Entonces, han analizado la coexistencia de ambas proteínas, ya que ambas son imprescindibles para ello, la coexistencia de ambas proteínas en tejido testicular y en tejido ovárico, en tejido testicular de varones humanos y en tejido ovárico, aunque no es completamente extrapolable, pero bueno, macacos no humanos. Y en células de la granulosa de mujeres. Entonces, lo que se ha visto, y yo creo que basándonos en este trabajo podemos un poquito diferenciar qué es con lo que estamos trabajando o lo que nos puede generar cierta tranquilidad. En este trabajo se ha visto que en el testículo, conforme aumenta o conforme avanza la madurez del espermatozoide, la coexistencia de estas dos proteínas va disminuyendo. Y al final en el espermatozoide maduro no existe coexistencia de estas dos proteínas, con lo cual en espermatocito primario probablemente podría haber infección del virus, pero parece ser que en el espermatozoide no lo hay. En cambio, en el ovario ocurre el proceso contrario completamente. Los folículos primordiales o los ovocitos, conforme van avanzando en el desarrollo, van adquiriendo esta
coexpresión, ¿vale? Entonces, en el ovocito maduro es donde podríamos encontrar coexpresión de ambas proteínas, con lo cual es posible que el virus pudiera infectar nuestros ovocitos. Pero la buena noticia es que las células de la granulosa, y todos sabemos que durante el proceso de maduración el ovocito está rodeado por una capa suficientemente estrecha de células de la granulosa, las células de la granulosa no coexpresan estas dos proteínas, con lo cual el ovocito tendría una barrera física a la introducción del virus dentro del ovocito. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿Para qué os he echado todo este rollo? Pues que viendo un poco por dónde van los tiros, pues podremos actuar de una forma u otra. Además, en el artículo este hay una frase que a mí me gustó mucho y es que dice que incluso con estas evidencias y hasta que no se demuestre lo contrario, porque probablemente mañana salga un paper diciendo todo lo contrario, pero mientras no se demuestre lo contrario, incluso la fecundación in vitro podría llegar a ser incluso más segura para la no transmisión del virus, ya que el ovocito nosotros lo tenemos en el laboratorio, lo vamos a estar lavando en medios de cultivo, etcétera, con sus celulitas de la granulosa y una vez que decumulamos, probablemente todas las partículas virales las hubiéramos eliminado ya durante todo este procedimiento. Entonces, dice eso, que incluso sería más seguro la fecundación in vitro que una gestación conseguida de forma convencional. Entonces, para aumentar la seguridad durante los procesos de congelación y descongelación tenemos varias alternativas y tendremos que ir jugando con qué estamos trabajando. Si estamos trabajando con un trozo de ovario completo por una preservación de la fertilidad en una niña prepuber o si estamos trabajando con un espermatozoide aislado que además lo tenemos procesado al que hemos eliminado todo el líquido seminal. Entonces, entre las medidas de seguridad que podemos adoptar para minimizar el riesgo de contaminación de nuestras muestras, pues lo primero que podemos hacer es aumentar el número de lavados de todas las muestras que nosotros estamos utilizando. Por ejemplo, el líquido folicular es posible que contenga partículas virales, es posible. Ya te digo, yo todos los días estoy revisando para ver si en algún momento sale el paper que diga que el líquido folicular se ha encontrado, pero claro, casi todos los centros de reproducción asistida de prácticamente todo el mundo han tenido poquita actividad y no hay todavía estudios al respecto. Pero en el caso de que hubiera en el líquido folicular, diluyendo los ovocitos antes de microinyectarlos, conseguiríamos diluir la cantidad de virus y sabemos que las dosis para que se produzca una infección tienen que ser bastante elevadas. Entonces, creo que es algo que tenemos que implementar por rutina en el laboratorio en cualquier proceso, tanto cuando hacemos la punción folicular, el lavado de los cúmulos, como cuando vamos a vitrificar o desvitrificar nuestros embriones, tenemos que hacer más pases en medio de cultivo para, en el caso de que hubiera presencia del virus, diluirlo y minimizar el riesgo de infección. Por otro lado, cuando estamos procesando, cuando vamos a congelar o descongelar espermatozoides, evidentemente creo que deberíamos aislar los espermatozoides para congelar, si puede ser solo espermatozoides con el medio de cultivo. Hemos visto, había varios artículos, hemos visto todos varios artículos donde en pacientes que habían pasado la enfermedad no se encontraban partículas del virus en el semen, pero recientemente salió un paper dudoso para mí porque no explica demasiado bien la metodología que utilizaron para recoger esas muestras de semen en pacientes que estaban infectados en ese momento por el SARS-CoV-2 y que encontraron virus en el semen. De todas formas, supongo que conforme vaya aumentando la actividad en las clínicas, pues tendremos más información. Pero hasta este momento, con la información que hay, yo creo que seamos prudentes e intentemos aislar los espermatozoides para congelarlos. Por otro lado, también tenemos diferentes dispositivos en los que podemos congelar nuestras muestras. Todos sabéis que tenemos dispositivos abiertos, dispositivos cerrados, dispositivos semicerrados. Cuanto más aislemos nuestra muestra del resto de muestras que tengamos en nuestros contenedores, menor probabilidad habrá de que
en el caso de que el virus pudiera nadar por el nitrógeno líquido, por ejemplo, menos probabilidades de que pudiéramos generar una infección pues eso, de tipo horizontal. También se ha hablado mucho del tipo de bancos, de los bancos de nitrógeno líquido, los bancos de vapores. Parece ser que los tanques de vapores tienen menos probabilidad de contaminación cruzada de nuestras muestras, pero claro, estamos hablando de un virus que se transmite por aerosoles, entonces es posible que pudiera cristalizar y que este riesgo no fuera tan bajo como con otro tipo de virus. Aún así, pues siempre será menos probable en un tanque de vapores de nitrógeno que en un tanque de nitrógeno líquido. Luego también tenemos la posibilidad de, cuando estamos tratando a un paciente que tenemos la confirmación de que tiene COVID, imaginaos un paciente, sobre todo los de preservación de la fertilidad, cuyos tratamientos no son demorables, que no se pueden cancelar porque tenemos que iniciar una quimioterapia de forma inminente, podríamos utilizar bancos independientes en el caso de que los dispongamos en nuestro centro para aislar completamente estas muestras hasta el momento en el que sepamos o tengamos más seguridad de que estas muestras se pueden utilizar con total tranquilidad. Entonces, yo creo que con la combinación de este tipo de medidas y en función del tipo de tejido o del tipo de muestra que estamos utilizando y con los conocimientos que tenemos hasta ahora, pues podemos ir jugando un poquito para minimizar siempre el riesgo de contaminación o de que nuestras muestras acaben contaminadas por este virus. Pero, como digo, yo creo que en este momento necesitamos averiguar muchas más cosas sobre el virus, entonces en este momento lo que tiene que primar es la prudencia. Tenemos que ser prudentes y poner las máximas barreras de las que dispongamos para evitar la posible transmisión. Y creo que ya está todo. Muchas gracias, Irene. Luis, Abel, si tenéis algún comentario, por favor. No, yo creo que lo ha expresado muy bien Irene, ¿no? Es un poco, todos tenemos preocupación sobre qué hacer con determinadas muestras. Nosotros, como ya he explicado, pues a priori no vamos a hacer tratamiento si la PCR es positiva, pero claro, no me había planteado, por ejemplo, la situación de una paciente oncológica que tuviera una PCR positiva. Podríamos identificar esos ovocitos en el tanque normal. Bueno, nosotros usamos sistema cerrado, que eso siempre pues, puede dar más garantía, pero bueno, quizá nos quedamos más tranquilos con lo que nos ha dicho. Sí, yo creo que la criobiología ha sido un gran caballo de batalla, pero casi prefiero dar los datos de mis compañeros que han implementado todos y así sobre la marcha vamos viendo lo que ellos han hecho y dejamos para las preguntas para el final. Vale. Fenomenal. Pues bueno, si queréis pasamos al tercer y último bloque y a ver si tienes a bien comentarnos un poco qué es esto de datos a pie del labo, cómo implementar las recomendaciones de las sociedades científicas. Pues sí, bueno, antes que nada quiero agradecer a todos los compañeros que sé que están detrás de las cámaras porque me han dicho estar allí, habla de mi caso, no puedo hablar de casos particulares, son globalizados, pero sí quiero agradecerles a los más de 35 compañeros cuyo material y método ha sido material teléfono, no me gustaba el mail que es más frío, y el método despertarles a horas intempestivas. Me contestas y me contestas, he estropeado muchas siestas, lo siento, pero han sido todos muy amables. Y para ir rápido, porque sé que tenemos poco tiempo, os diré que he testado unas 22 clínicas privadas y 8 centros públicos, distribuidos a lo largo de toda la geografía española. He querido que estén representadas todas las comunidades autónomas, porque sí es verdad que la idiosincrasia de cada comunidad es distinta y eso ha hecho que la desescalada, valga el palabra, de las clínicas también haya ido paralelo a la permisividad de las autoridades sanitarias. Siento que los datos de la pública sean menos porque muchos centros públicos no han comenzado todavía actividad y no me han podido dar datos. Incluso dentro de una misma comunidad autónoma hay hospitales que han empezado y hospitales que no, porque bueno, se rigen por servicios de ginecología que han tenido a bien esperar a implementar otras medidas. Entonces, bueno, son menos los datos. Las preguntas que le he hecho a todo el mundo han sido unas 6 preguntas relativas a si ha sido posible implementar las recomendaciones que a SEF en ese documento
versión ya 2, mejorada, se han podido llevarlos a cabo. Y para ser rápido, os diré, la primera pregunta que he hecho a todo el mundo es ¿cómo se ha incorporado el personal y cómo os han testado? El personal se está incorporando de forma escalonada. En muchos centros todavía no han entrado todos los embriólogos. He preguntado más sobre el tema de embriología, aunque también sé de equipos de ginecología, porque si bien es cierto que se aventuran ciclos y la gente está extrañada de que han comenzado las pacientes con mucha ansiedad a hacer los ciclos, ojalá perdure esto en el tiempo, pues no han necesitado implementar todas las plantillas. Hay gente que permanece todavía en el ERTE y hay gente que está en un ERTE al 50%. Bueno, de todos los que han entrado a trabajar, el 80%, leo así de reojo los datos, para los que los tengo aquí de estadísticas un poco, más del 80% de las clínicas se han hecho test serológicos. Serologías a los compañeros, aquellos que han dado una IgM, sobre todo una IgA, en algunos casos que han medido, pues se les ha enviado a casa un periodo de cuarentena y los que están inmunizados o naïf se les ha permitido entrar. Esto no implica ningún tipo de pasaporte inmunológico, no lo sabemos, pero bueno, hay compañeros que han dicho que he tenido la suerte de estar inmunizado y me han permitido incorporar. Y cuando digo la suerte es que se han encontrado datos sorprendentes de clínicas donde al hacerse las serologías la gente tenía anticuerpos, lo que prueba que hay un porcentaje de asintomáticos o un porcentaje de malos métodos de detección. Es cierto que casi todos los test han sido serológicos basados en técnicas de ELISA, pero sí que hay alguno de prueba rápida, de los cuales todos sabemos que no nos fiamos mucho porque la inmunocromatografía no es tan sensible como el ELISA. Aquellos que el 80% por pruebas serológicas han pasado, hay un 10% de serológicas y PCR y hay un 5% de compañeros que han entrado tras un triaje, un cuestionario de las preguntas que le hacemos a nuestros pacientes. Porque los propios centros, y eso sí es verdad que adolece más la sanidad pública, como decía Irene, no tienen métodos para testarles. Allá donde la incidencia ha sido muy grande, las autoridades sanitarias dicen que sus PCRs o sus test son para sus pacientes, que sienten en el alma que ahora mismo no los puedan testar y que basado en un cuestionario dirigido, si no hay síntomas, pues pasarán al centro. Pero digo que son los menores. En cuanto a las medidas materiales que han implementado, pues como decía Luis, casi todos los centros han puesto medidas higiénicas en cuanto a pantallas de metacrilato, geles hidroalcohólicos, pantallas faciales para enfermería, no para embriología. Me han contado que no se puede trabajar un embriólogo con una pantalla facial, arrimarse a unos binoculares, pero sí en lo que es recepción y sí en lo que es administración se han protegido bien y han invitado a las parejas a venir desde su casa con una telemedicina que cada vez ha avanzado más, como decía Luis, y visitas telefónicas, a acceder a la clínica con mascarilla y prefieren casi no guantes. El tema de guantes ha sido polémico porque da una falsa sensación de seguridad. Todos hemos visto a la paciente que agarra la puerta de entrada con los guantes y mientras está en la sala de espera se toca la mascarilla, se toca con los guantes y en realidad muchas clínicas han dicho que prefieren que dejen los guantes, se laven con gel hidroalcohólico y obviamente que ni pasen a quirófano con guantes. Ha sido una cuestión que me han dicho, ¿debe pasar la paciente a quirófano con guantes? Pues no, la mayoría han contestado que no. Digamos que esas son las medidas a nivel de personal para entrar a trabajar y en definitiva se están incorporando todos más o menos testados, diríamos que está todo el mundo testado. En cuanto a los pacientes, ¿cómo llegan los pacientes? Los pacientes en aquellos centros que no tienen para hacer pruebas serológicas o de PCR, consulta telefónica, entrevista dirigida. Sí es cierto que me dicen, y me duele decir esto, que a veces nuestros pacientes en un estado de ansiedad por comenzar los ciclos nos pueden mentir. Ciertamente, la pregunta de ¿ha estado en contacto con un familiar? No. ¿Ha tenido fiebre? No. ¿Tiene tos? No. Porque quieren entrar. Entonces, muchos centros de forma objetiva también es cierto que le miden la temperatura a la entrada de la clínica y bueno, le implementan alguna prueba, pero la consulta telefónica guiada, pues es así. Puede valer, pero no podemos solo sustentarnos en ella porque nos pueden mentir. Vamos con esa paciente que empieza el estímulo. Un 10% de las clínicas sí que hacen pruebas serológicas al inicio de la estimulación.
con el fin de posible detección de anticuerpos o de un estado de IgM para no continuar con el ciclo, no perder el dinero de la estimulación. Pero son las menos. Lo que sí han hecho masivamente todos los centros es el testaje por PCR para entrada en punción. En la mujer. Insisto en la mujer porque cuando es el varón ya empezamos a tener alguna discrepancia. En algunos varones se les ofrece, tras un consentimiento informado en el que se le explica la posibilidad de ese riesgo, pues el varón a veces hasta decide. Pero sí es verdad que toda mujer pasa con PCR negativa porque hay un cortafuego muy importante que es el servicio de anestesiología. Casi todos me han comentado que ningún anestesista va a permitir pasar a las pacientes con PCR positiva. Si así fuera, algunos centros sí están dotados de pocos. La verdad que 2 centros me han comentado que tienen un quirófano COVID, porque precisamente es un centro grande en el que la paciente no iría al quirófano habitual, sino que pasaría a un quirófano preparado para intervenciones COVID. Y en el caso de un laboratorio normal, como una clínica normal, PCR positiva, la paciente no continuamos el ciclo. Sobre el caso de la chica hiperestimulada que deberíamos de pasar, nadie se le ha dado el caso todavía, muchos se lo están pensando, no saben cómo abordar ese tema. Probablemente sí la pasen, pero me han dicho, no me ha llegado el caso, no te puedo decir, o igual si la paso en aquellas clínicas de bancos de ovocitos y demás, pues me comentan, pues igual si la paso, pero ¿qué hago yo con los ovocitos de una chica COVID positivo? ¿A quién vendo yo esos ovocitos? Se quedan en se quedan para nada, para no usar nadie. Ante la alternativa de elegir otra donante que es PCR negativa, pues nadie va a coger unos ovocitos PCR positiva antes de saber más cosas. Inseminaciones. Sí, la mayoría de las clínicas hacen una PCR, por supuesto, a la chica y también al varón. Y ahí quiero entroncar con el tema del varón y el semen, que ha sido muy controvertido, sobre todo en criotransferencia. ¿Cómo hacemos una criotransferencia si testamos a la mujer? Sí, pero no la mayoría de las clínicas están testando al varón. Consideran que, bueno, aunque sea un conviviente de la pareja, con medidas preventivas que se le dice y medidas que en el consentimiento informado vienen bien redactadas, pues deberían de tener ese cuidado, porque efectivamente, como se apuntó aquí, es una prueba que también es cara y que a muchos pacientes pues les incomoda a veces tener que pagarla. Hablaba antes del semen y donde más controversia ha habido en todas las clínicas es ante un seminograma diagnóstico. ¿Qué hacemos ahora a raíz de ese artículo que decía Irene del Jama, donde aparecen partículas víricas? ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Testamos a un seminograma básico a la entrada de nuestra clínica? Pues la mayoría de las clínicas no lo van a hacer porque no lo están haciendo. No están haciendo las serologías para un seminograma. Sí que lo van a tratar con todo el cuidado, por supuesto, todas las medidas que ya hacíamos. Lo bueno de comunicar es que ya teníamos mucho cuidado con eso, pero solamente 2 clínicas me refieren que por rutina hacen las serologías para un seminograma y que obviamente implementarán aquellas serologías para la PCR del COVID, pero el resto del personal no tiene pensado hacerlo. Ya una vez en el laboratorio les he preguntado si a través de las recomendaciones de Elsevier han adquirido compras de cierta importancia o modificado el laboratorio sustancialmente. Y la respuesta masiva ha sido que no. Nadie ha hecho ninguna compra de campana de flujo laminar de seguridad tipo 2, como se indicó, porque, primero, tienen las que tienen, les funcionan. Cuando se les estropeen, estarán pensando probablemente en implementarlas, pero de momento no, porque ya lo que insisto mucho es que ya casi los embriólogos trabajamos en escenarios de seguridad tipo 2. Muchos laboratorios están dotados de presión positiva, tenemos nuestros filtros, incluso tenemos nuestros CODA además, y alguna clínica sí ha comprado los Novaerus estos pero 2 o 3 clínicas nada más. No han comprado aparataje, como digo, de gran escala. En el terreno de la criobiología, y por eso quería adelantar ahora los datos que me pedíais antes, seguimos trabajando igual. Las 3 propuestas es sistemas cerrados. Los que lo tenían continuarán con ellos, los que no están dudando porque lleva un training, lleva una curva de aprendizaje pasarse al sistema cerrado. Sistemas de vapores, solo 2 clínicas de referencia que tienen sistema de vapores, y contenedor de cuarentena, aquellos laboratorios que ya tenían infecciosos, que ya tenían
serodiscordantes, pues tienen los contenedores, y los demás sí pueden estar planteándose comprar un contenedor de cuarentena porque es, bueno, más asequible, más económico que no implementar el resto de medidas. Y la última cosa que les he preguntado a todos es a raíz del acompañante. También tenemos el problema de si procedemos a permitir la entrada del varón en las instalaciones o no, por aquello de no fomentar el encuentro masivo en las salas de espera y demás. En general, el varón no está acudiendo a las clínicas de reproducción. Es más, la muestra muchas veces cuando la tienen que aportar se les ruega que la obtengan en casa antes que en la clínica, por no tener que hacer una limpieza sucesiva del lugar de obtención de la muestra, y también se le insta a no venir, pero es difícil porque muchas parejas insisten. En el momento de la punción, a veces sí es bueno que venga la pareja masculina o femenina por aquello de recibir bien las instrucciones, acompañarla a la vuelta, y en las criotransferencias, o incluso me han llegado a decir en las ecografías, porque muchas parejas están haciendo alguna ecografía de embarazo y demás, se les dice que no, pero el varón o la otra pareja insiste que quiere estar allí. Y bueno, si no se puede mantener las distancias de seguridad, se les está instando a que no vengan. Cuando se puede mantener esa distancia interpersonal, pues se les está permitiendo. Así que, en definitiva, así los datos globales, y ya son las 5, tengo que cortar, pues, como decían las tesis, con el permiso de la audiencia paso a leer las conclusiones, que ya casi se han dicho. Y las conclusiones son que los criterios se han ido aplicando según la prevalencia de la desescalada y según las comunidades autónomas. Es cierto que no se ha empezado lo mismo en Galicia, en Canarias, que en Madrid o Barcelona o Castilla-La Mancha. Que ya en el laboratorio lo estábamos haciendo bastante bien, por lo que deduzco, vivimos en un mundo de bioseguridad tipo 2. Sí es verdad que han aparecido litros y litros de gel hidroalcohólico, litros y litros de sistemas de limpieza en el laboratorio. Bueno, estamos siendo más limpios, acudimos más al lavado de manos, a la distancia interpersonal, es cierto. En cuanto a la distancia, quería comentarle a Irene, es verdad, Irene me insiste en algunos grupos que es momento para reivindicar un segundo biólogo de laboratorio. No iba a decir clínicas particulares, pero ha habido una clínica en que todos los embriólogos han tenido que ir para casa por infectividad y ha tenido que venir un embriólogo de otra clínica a terminar los ciclos. Entonces, ojo con aquellas unidades de un solo embriólogo, sí que a veces existe, si ese embriólogo se infecta, la unidad se cierra. Entonces, bueno, es momento de ese witness, no solo para que no nos equivoquemos, sino para que sustituya al que se infecta, ¿no? Ha habido casos curiosos, gente que no sabía que estaba infectada, personal que se infectó, y eso existe. Por eso, una de las conclusiones es la que habéis dicho, mucha prudencia y mucho no bajar la guardia. El virus está ahí, no se ha ido. Más vale prevenir que lamentar. Prevengamos y, bueno, no bajemos la guardia. Me comentan, oye, pues ahora irá bajando, llega el veranito, pero quién sabe, como dicen las autoridades sanitarias, si habrá un repunte, bueno, pues que no nos coja con la guardia baja, ¿verdad? Y nada más, las otras conclusiones son gramaticales porque hemos aprendido tanto con Igenomics que sabíamos que no habíamos estado confinados, habíamos estado aislados. Ahora sabemos que la distancia es interpersonal o de seguridad, nunca social, no hay distancia social, ya veis que estamos todos en sociedad hablando. Que no existe cita previa, que es un pleonasmo, que todas las citas ya son ajustadas. Y lo último, que desescalada, si tecleáis, no existe en la Real Academia de la Lengua el término desescalada, pero lo acaban de incorporar en la Real Academia. O sea que, bueno, hemos aprendido de ciencia y hemos aprendido de terminología. Así que no me extiendo más para dar tiempo a las preguntas porque ya se nos hace muy tarde. Muchas gracias, Abel, por compartir todo lo que... ¿Puedo hacer un comentario antes de cerrar este bloque y pasar a las preguntas de los compañeros? Sí, Yo creo que por también supuesto. toda esta situación, creo que también si hay que sacar algo bueno de este tipo de situaciones en la que todo es malo, yo creo que también lo primero, nos hemos dado cuenta de cómo trabajamos y nos hemos dado cuenta que cómo podemos trabajar también. Entonces, esta pandemia pasará, seguramente pasará, bajará, no sabemos, ahora decían, si no sabemos si habrá un repunte, no lo habrá, pero yo creo que somos conscientes de que puede haber una pandemia en cualquier momento y que tenemos que estar preparados a eso, a la introducción de
de pequeños cambios para minimizar siempre los riesgos para nuestros pacientes, para nuestros compañeros y ya no solamente, insisto, no solamente para este maldito COVID-19, sino para cualquier pandemia que pudiera venir en un futuro. Exacto. Pues muy bien, chicos. Gracias, Abel. Estaba comentando que gracias por el exhaustivo examen. Bueno, más de examen, proceso de investigación, ¿no? Sí. Y de preguntar a compañeros, colegas. Sé que te ha llevado tu buen tiempo, igual que a los otros ponentes el haberos preparado y tengo que agradeceros que, bueno, la petición un poco de hacerlo cara a cara sin una presentación, porque muchas veces tener una presentación delante evidentemente que ayuda mucho, con lo cual os agradezco que hayáis aceptado el formato y que lo hayáis hecho tan estupendamente bien. Y si os parece, vamos a pasar a las preguntas, porque es verdad que tenemos un montón de preguntas, el tiempo que ya nos hemos pasado, pero que entre nosotros me va a dar un poquito igual ahora mismo, porque yo creo que es interesante. Yo os voy a lanzar las preguntas, si no os importa. Hay algunas que van más dirigidas, incluso con el nombre, nos indican hacia quién va la pregunta, pero sí que me gustaría que la recogierais cualquiera de vosotros, incluso si los tres queréis comentarla fenomenalmente bien, incluso si ya lo habéis hecho, porque hay algunas preguntas que se repiten de cosas que ya habéis comentado, pero yo creo que interesa porque para que quede o que se recalque pues, bueno, lo que es la pregunta o lo que es lo que habéis querido decir en sí. Y en ese caso vamos a empezar por algo que ha surgido pues durante todas las ponencias. Yo creo que es el caso de el varón. Nos comentan en varias personas distintas. En caso de criotransferencia, ¿exigís PCR paciente solo también a su pareja? Otras preguntas me dicen, ¿qué pasa con el varón? ¿Se le hace algún tipo de control? Si es así, ¿cuál y cuándo? Pues si queréis empiezo yo, no sé, nosotros para criotransferencias al varón no le hacemos el chequeo, hemos decidido que en principio no tiene mucho sentido, entre otras cosas porque si chequeamos a la mujer de forma indirecta ya lo vamos a estar chequeando al varón. Si están conviviendo, lógicamente si ella tuviera síntomas o tuviera una PCR positiva, pues él seguramente también lo tendría. Creemos, por lo tanto, que no tiene mucho sentido chequear al varón, pero sí que lo hacemos en los casos de que vamos a recoger cuando iniciemos en el hospital para hacer ciclos de fecundación in vitro y que vamos a chequear con PCR al varón cuando antes, 72 horas antes de recoger la muestra seminal. Nosotros en concreto la criotransferencia sí la ofertamos y sí están queriendo hacerla. Bueno, lo hacemos por conviviente que es con la chica y sobre todo porque notamos que las parejas extrañamente quieren testarse, quieren saber su estatus inmunológico, si lo han cogido o no, y es una manera de, ante la pregunta, ¿podemos hacer? Ah, ¿lo hacéis aquí? Vale, pues quiero que lo hagamos. No, se lo explicamos desde un punto de vista reproductivo, pero nadie ha dicho que no quería testarse. Entonces, bueno, una prueba más, ¿verdad? Una tranquilidad más, porque, bueno, todos hemos tenido, me han reportado casos extraños de PCRs positivas y luego hay serologías negativas, PCRs mal tomadas, o sea, nasofaringia mal tomada. Entonces, si podemos tener algún resultado más que apoye la veracidad del estatus de la pareja, pues lo hacemos en nuestro caso. Muy bien. A ver, como os decía anteriormente, nos dirigen las preguntas, pero bueno, yo también las dejo un poquito abiertas. Aquí en este caso nos mencionaban a Irene, y creo que es por el tema de vitrificación. Nos preguntan que si habías comentado que si se iba a vitrificar con EPIs y si eso es así, ¿cuándo se usarían? Y también decían, ¿es necesario utilizar guantes para vitrificar y desvitrificar siempre? Que sí que estabas comentando que, bueno, que normalmente no se hacía, pero que quizás ahora era conveniente. ¿Y no sería esto peligroso cerca del nitrógeno líquido? Sí, evidentemente. A ver, yo creo que tenemos que cambiar un poquito cómo trabajábamos y cómo vamos a empezar a trabajar ahora. Y digo vamos a empezar porque en concreto en mi hospital hemos tenido hoy la autorización para volver a iniciar los ciclos. Yo creo que el problema de utilizar sí que es peligroso, evidentemente. Si metes el guante de látex dentro, si tocas el nitrógeno líquido, se te va a arrugar y tienes más riesgo de que la quemadura sea importante si estás utilizando unos guantes de látex. Pero yo creo que
yo voy a querer proteger a a todas las muestras que manipule de mí, porque yo a lo mejor he salido, he cogido una muestra. Entonces, creo que es importante que durante toda esta pandemia trabajemos protegidos por nosotros y por lo que nosotros no sabemos si somos o no portadores asintomáticos. Evidentemente, dentro de la clínica vamos a tomar todas las precauciones cuando hablemos con nuestros pacientes, cuando hagamos una transferencia embrionaria, etcétera. Pero también estamos en fase de desescalada y vamos a salir a tomar algo con los amigos o vamos a ir a dar un paseo. Entonces, mientras yo no tenga la seguridad, mientras no me testen todos los días por PCR, yo quiero tener la certeza para con mis pacientes de que yo no voy a ser una posible portadora. Entonces, nosotros en mi laboratorio vamos a trabajar con todos los equipos de protección durante toda la jornada laboral. Vamos a trabajar todo con guantes, vamos a trabajar con las mascarillas y con la manguita larga cuando corresponda. Entonces, yo creo que lo haremos durante toda la jornada y además también frecuentemente cambiaremos los guantes, por lo que comentaba Abel, el llevar el guante te puede generar la sensación de falsa seguridad y luego has estado toquiteando los papeles donde has anotado o has ido a abrir la nevera con el recipiente que te ha venido del transportista. Entonces, yo creo que hay que fomentar pues eso, el uso o bien lavado frecuente de manos. Si vemos que resulta muy incómodo estar trabajando cuando justo vas a coger la pajuelita con el nitrógeno porque te puedes quemar, vamos a fomentar en ese momento el lavado de las manos para, en el caso de que tú llevaras algo en las manos porque has tocado la botellita de medio de cultivo, que no lo transmita o que inactivemos ese virus. Casi siempre guantes, nosotras trabajaremos casi siempre con guantes y cuando no podamos trabajar con guantes, lavado frecuente de manos. Muchas gracias, Irene. Nos están preguntando también por el tema de las EPIs, ya no solo en el laboratorio, sino en consulta. Nos dicen protocolos de protección. ¿Qué protocolos de protección utilizáis en consulta? ¿Mascarilla FFP2? ¿Bata impermeable de un solo uso? Nosotros estamos utilizando mascarilla quirúrgica para lo que es consulta. Si cuando vayamos al quirófano, sí que está, posiblemente la recomendación es la de utilizar FP2. Pero en principio, para una asistencia en consulta en la cual vas a mantener la distancia de seguridad con la paciente y es una paciente, por todo lo que le hemos hecho previamente, que en teoría es una paciente de bajo riesgo, lo que utilizamos es mascarilla quirúrgica solamente. Claro, cambiará FP2 el día que nos llegue la de preservación de la fertilidad no demorable, que es COVID positivo. En ese momento yo creo que tenemos que tener claro a quién tenemos delante y protegernos en ese sentido. Claro, van a ser yo creo que va a ser, el porcentaje será bajísimo y nos encontraremos un caso de esto una vez al año, una vez cada 2 años, pero sabemos que no es siempre en consulta es la mascarilla quirúrgica o siempre en el laboratorio es la mascarilla FP2, sino que dependiendo del contexto en el que estemos trabajando tenemos que adaptarnos a cada caso, evidentemente. Efectivamente. Nosotros de momento todo FFP2 por no andar cambiándola, cada día cogemos una nueva y porque hay escasez. No todos los centros tienen todo el material que os imagináis. Escasean los guantes, escasean las mascarillas quirúrgicas. Cuando todo esto avance un poco más, además igual tenemos acceso a todo tipo de material, pero de momento hemos adquirido FFP2 para todo, para consultas y para laboratorio. Muy bien. Y en ese sentido también un poco nos hablan de la limpieza de superficies, computadoras, teléfonos, etcétera, dentro del laboratorio. Incluso también nos preguntan vuestra opinión sobre el uso de luz ultravioleta en salas de examinación o incluso dentro del laboratorio. O sea, tanto en la parte de Luis, digamos, como en la parte de Abel y de Irene. Si tenéis alguna opinión al respecto o conocéis o sabéis de alguien que... Nosotros, luz ultravioleta en consulta, yo hablo en consulta, luego habláis vosotros del laboratorio. Nosotros en consulta lo que hacemos es limpiar mucho, es decir, el lavado del suelo con lejía, entre paciente y paciente, si la paciente ha utilizado el baño, se avisa al servicio de limpieza para que lo limpien y luego se limpia todo el ecógrafo, se limpia la superficie de la mesa, porque hemos dicho de quitar todo lo que teníamos
y luego sí que intentamos los teclados y demás tenerlos protegidos para poderlos limpiar o quitar el plástico protector al final de la jornada cada día. A ver, pues si quieres sigo yo, Abel, doy mi opinión. A ver, yo creo que si tienes disponibilidad de ultravioleta, pues muy bien, todos sabemos que el ultravioleta va a descomponer los ácidos nucleicos y el virus sabemos que tiene ARN, lo vamos a desestructurar y no va a haber posibilidad. Pero creo que si de las pocas cosas que conocemos de este virus es que con detergente el virus también se descompone completamente y que hay determinados virucidas, hay un listado del Ministerio de Sanidad y luego también tenemos productos específicos para el laboratorio de fecundación in vitro que también son capaces de matar ese virus. Entonces, no creo que sea necesario para mantener nuestro laboratorio estéril adquirir una campana con luz ultravioleta o esterilizar todo con luz ultravioleta. Otra cosa es que tú tengas la campana y la tenga incorporada y dices, pues mira, ahora en época de pandemia yo me la dejo encendida por la noche y me olvido porque cuando venga aquí no hay nada. Pero que afortunadamente los productos de limpieza, tanto de saneamiento como de desinfección, son efectivos para matar el virus. Entonces yo creo que no es necesario que invirtamos en este tipo de cosas. Yo creo que vale la pena invertir más en equipos de protección o en otro tipo de cosas más que en luz ultravioleta. Nosotros no hemos invertido nada de ultravioleta, efectivamente, pero bueno, ya que ha salido a colación, uno de los centros entrevistados sí ha adquirido un equipo de ultravioleta y 2 centros han adquirido maquinitas de ozono. Pero es cierto lo que dice Irene, y esto lo diré en honor a mis colegas mexicanos, que dicen mucho, híjole, ni muy, ni tan, tan. O sea, ni comprarse todo ultravioleta, ni no limpiar lo más exclusivo, que es la limpieza, ¿no? Entonces, creo que en el término medio está la virtud. Quien pueda ir a política de máximos, perfecto, pero sentido común y limpieza, sí, claro. Bueno, también, por añadir ya la última cosita, lo que sí que, a ver, la luz ultravioleta o equipos de ultravioleta, por ejemplo, para la desinfección del nitrógeno, sí que se pueden utilizar. Entonces, si nos estamos planteando, ya que a mí me había tocado la parte de crío, creo que no me había dado tiempo antes de comentarlo, pero lo comentamos ahora, sí que hay equipos para la desinfección. Es lenta la desinfección, pero para volúmenes pequeñitos que vamos a utilizar para congelar o descongelar, sí que podemos utilizar ultravioleta para desinfectar ese nitrógeno líquido y esa desinfección sí que es efectiva, ya que la muestra o el dispositivo, el device va a estar en contacto con ese nitrógeno líquido, sí que el ultravioleta para la desinfección del nitrógeno líquido creo que nos puede dar buenos resultados, vamos. Y un poquito a colación de todo esto que estamos comentando, nos hacen una pregunta interesante del tema coste, que yo no sé si todavía habéis podido o tenéis ya idea de cuánto se está, entre comillas, costando todo esto. Nos preguntan cuánto cambiaron los costos de sus tratamientos ahora que el equipo y las medidas de seguridad han hecho que se adquieran más materiales. Bueno, la verdad es que nosotros, por ejemplo, eso ya os digo más a nivel privado, porque en el hospital, lógicamente, las cosas son más difíciles y el coste lo asume la seguridad social. Por eso también lo que decía antes Irene, los protocolos los ha tenido que consensuar con otros, con preventiva, con microbiología y por supuesto los ha tenido que aceptar la dirección médica. Pero a nivel de la clínica, nosotros lo que tenemos claro es que el hacerle a una paciente que va a hacer una fecundación in vitro, hacerle la serología y luego hacerle la PCR, pues a precio de coste eso mínimo son alrededor de 150 euros. Lógicamente hay que repercutir sobre todo el proceso. El resto del coste del material para el equipo pues de admisión, de secretaría, del personal, de demás, pues evidentemente eso no se va a repercutir al paciente, pero está claro que es un coste pequeño, pero que al final pues sí que las clínicas pues lo van a notar. Claro. Sí, exacto. Estamos hablando de en torno a 100, 150 euros, un poco más en pruebas diagnósticas, que los pacientes
lo asumen, a veces también de buen grado. Nunca repercutimos productos de higiene, limpieza, lo que nos ha costado, eso obviamente lo asume la clínica. Y hablando de algún centro en particular, me han comentado que en algunos casos el centro asume, por ejemplo, la PCR para la chica. Al varón sí lo paga, pero la chica no. O sea que hay toda una escala de precios, ¿no? De, bueno, pues como queremos que la chica pase siendo PCR negativa, asume el centro el coste y el varón paga la suya. O sea, hay toda una modalidad. Y continuando un poquito ya contigo, Abel, porque además me preguntaban si habías recibido algún comentario al respecto de esto. Es que, ¿qué ocurre cuando una clínica decide ir a máximos, ¿vale? Decide hacer pues, PCR antes de iniciar tratamiento y punción, tanto a paciente como a pareja. Y se encuentra con, pues bueno, los pacientes no quieren porque conlleva un coste extra para ellos. ¿De qué manera se puede manejar esto? Si te han dado algún comentario, porque claro, lo que me dicen es que los que van a máximos para minimizar riesgos se encuentran que pueden estar o que están perdiendo pacientes que se van a otros centros que no lo hacen y por tanto no hay coste extra, entre comillas, en el tratamiento. ¿Has tenido algún feedback en ese sentido de alguno de los centros o...? Sí, y sí me han contado, por lo cual, por esta circunstancia, muchos centros hacen un cribaje previo con serologías, de manera que la serología le va orientando un poquito, ¿no? Si una pareja llega con unas IgG positivas, no tiene IgM o IgA en algunos casos que testan, pues consideran que no sería necesario hacer una PCR, bueno, pudiera estar protegido y entonces lo valoran con la pareja, sí, diciéndoles efectivamente la serología va a resultarle más barato, creemos que no está infectada, aunque nunca lo podemos asegurar, ¿por qué opción toma? Pero lo general es que las parejas están adheriendo muy bien a cualquier tipo de sugerencia de la clínica. Hay un cierto miedo todavía, no están llamando, como decía, a las clínicas, hola, buenas, sois clínica COVID-free, pero sí que se sienten muy arropados cuando la clínica les dice que tenemos el amplio abanico de ir a todo lo que usted quiera. Entonces, lo que me reportan es, primero serologías, si con eso nos basta, no vamos a PCR, y si quieren de primera mano PCR, pues PCR, pero no tengo ese feedback de gente que se ha echado para atrás porque las pruebas le hayan resultado caras. En ese sentido, ese dato no me lo pasaron, no. En las conversaciones no se produjo, no te puedo decir. Gracias, Yo Abel. creo que a veces no, nosotros, por ejemplo, sí que hay varones que nos piden que que le hagamos la serología y se lo hacemos, pero yo creo que cuando vas a hacer un protocolo, por ejemplo, lo que tú dices, yo quiero hacer para un ciclo de FIT, tengo claro que a la señal le tengo que hacer esto y esto. Y al varón se lo hago o no lo hago, pero yo creo que ahí deberíamos ser nosotros los que pongamos el criterio, ¿no? Porque si lo dejas abierto ya, yo creo que las indicaciones tienen que ser basadas en condicionamientos científicos y en lo que tú creas que es lo mejor para ellos. Y luego, lógicamente, si crees que hay que hacerlo, hacerlo. Y si crees que no hay que hacerlo, no hacerlo. Pero si tú lo dejas un poco, si tú quieres te lo hago, si no, no, porque no te vayas, ahí ya empezamos a flojear un poco en el argumento, ¿no? Y entonces, realmente, si tú lo estás dando a elegir o lo dejas abierto, pues seguramente es que no merece la pena y los pacientes yo creo que lo van a percibir rápidamente, por lo tanto vas a perder un poco ese toque de calidad, como que estás tratando de hacer las cosas de acuerdo a protocolos científicos. Gracias, Luis. Pues bueno, a pesar de que seguimos con más de 300 colegas ahora mismo, creo que os voy a hacer la última de las preguntas, que es de un colega de Argentina, director médico de una clínica, la cual nos pide la opinión, vuestra opinión. Y dice que ellos sugieren a la paciente que desde el comienzo del tratamiento hasta el día del test de embarazo mantengan cuarentena en casa. ¿Qué opinión os merece este, digamos, aislamiento que le proponen a las pacientes en el punto en el que estamos hoy en día? ¿Os parece que sí? ¿Os parece que estamos en muy máximos? ¿O os parece una medida que puede ser correcta y recta? Bueno, no sé, a mí me parece que la paciente tiene que cuidarse y se va a tener que cuidar en el periodo del tratamiento y después del tratamiento, porque la infección puede venir después y si conseguimos hacer bien el tratamiento y se embaraza, va a estar 9 meses. 9 meses en cuarentena, seguramente eso no es viable ni tiene mucho sentido científico, ¿no? Ahora, que durante esos
días hasta que hagamos la punción para que no nos salte a nosotros una PCR positiva, que se cuide lo más posible, bueno, pues puede estar bien, como le decimos siempre cuando hacen un tratamiento, pero me parece que lo que tenemos es que aprender a convivir con estas situaciones, con estas medidas, y que la pareja instruirla en medidas de protección y qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo, y tampoco pues obligar a una paciente a que esté confinada durante esos 9 meses de embarazo. Exacto, yo opino lo mismo que Luis, que yo creo que lo que tenemos es que, igual que los profesionales hemos tenido que educarnos para aprender a convivir con esto en nuestra práctica diaria, creo que tenemos que educar a los pacientes también, ya no solamente durante el tratamiento, por el riesgo de cancelación de la punción, etcétera, sino, a ver, nuestro objetivo es que la mujer se quede embarazada, y aunque no hay riesgo, o parece que no hay riesgo de transmisión vertical de madre a hijo, pero sí que es cierto que la mujer embarazada tiene más riesgos obstétricos cuando coge COVID que una mujer que no lo coge durante el embarazo. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es educar bien al paciente. Yo creo que la recomendación sería durante toda la estimulación ovárica y después de la transferencia embrionaria, darle una serie de recomendaciones de higiene de manos, de uso de mascarilla, de distanciamiento social, para que, lo que ha dicho Luis, aprenda a convivir con esto. También es cierto que en este momento cada país nos encontramos en una fase. España actualmente parece que vemos un poquito la luz y que ya pues estamos implementando medidas de salir a la calle, de paseos, incluso de apertura de algunos centros. Quizá en algunos países de Sudamérica en este momento es cuando están empezando todo el boom de expansión de la enfermedad. Entonces, yo creo que si nos ha servido de algo nuestra experiencia es eso, que si la gente está bien educada con respecto a cómo se transmite el virus, cómo se puede evitar, creo que es mucho mejor hacerlos vivir en una burbuja, porque también el propio tratamiento de fertilidad ya genera en las pacientes bastante ansiedad, disconformidad. Si además los recluimos en casa, puede ser incluso contraproducente para nuestros pacientes. Muchas gracias, Irene. Perfecto, totalmente resumido. Igual, opino un poco más de cuidado en el periodo del tratamiento de la estimulación, y lo que dice Irene, hemos estado 2 meses aislados y nos tirábamos por la ventana. Imaginaros 9 meses con un embarazo. Con cuidado y cuidarse, no queda otra alternativa, no vamos a estar en una burbuja. Muchas gracias, chicos. Pues nada más, os voy a pedir, por favor, que si podéis cada uno de vosotros en un minutito nos dejéis, un minutito que puede ser 10 segundos, que puede ser minuto y medio, nos dejéis una cosa que nos llevemos a casa, que nos haga pensar y que nos diga, bueno, pues esto creo que merece la pena que yo lo pueda implementar o por lo menos proponerlo en mi clínica, en mi hospital, para poder realizarlo. Luis, si no te importa, empezamos contigo con el mismo orden que llevábamos en los bloques. Muy bien. Yo dos cosas. Yo diría responsabilidad personal de todos. Hay que utilizar las medidas de protección y tenemos que concienciarnos todos y no bajar la guardia porque no hay COVID-free. Eso es un engaño. Sí, yo me sumo a lo que nos ha comentado Luis. Yo creo que en este momento lo que tiene que primar es la prudencia, porque todavía hay mucho desconocimiento con respecto a este virus. Entonces yo creo que tenemos que seguir aprendiendo y tenemos que no confiarnos, ser prudentes y trabajar con las máximas garantías tanto para nuestros pacientes como para todos nuestros compañeros. Yo creo que esto es algo social. Tenemos que ser muy prudentes a nivel social en todos los aspectos, ya no solamente en la clínica de reproducción, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Por desgracia nos ha tocado vivir esto y hay que sacar una enseñanza, claro. Pues claro, al ser el tercero, mis amigos ya me pisan todas las conclusiones, pero bueno, me sumo a las de ellas, cómo no. A nivel clínico, a nivel social, prudencia, más vale prevenir que no lamentar. El virus está ahí, no se ha ido y podemos llevarnos sorpresas. Como dicen algunos posts por ahí de Facebook, nadie sabe lo que es el COVID hasta que lo tiene en su casa, en su familia, en su compañero. Y a nivel de laboratorio, que en honor a mis compañeros, que sigamos trabajando así, que lo estábamos haciendo muy bien,
que vamos a tener que cambiar poquitas cosas. O sea que ánimo y a seguir trabajando como estábamos haciéndolo. Pues de nuevo, muchas gracias a los tres por vuestras palabras, por vuestras enseñanzas, por hacernos aprender un poquito más cada día. De verdad que os agradezco el tiempo y la dedicación que habéis tenido para este último webinar de la serie COVID. Así que, de verdad, gracias de corazón. Y a todos vosotros, a todos los colegas que nos estáis escuchando y que habéis atendido martes tras martes a esta serie de webinars científicos, pues bueno, de nuevo daros las gracias, deciros que pronto tendréis noticias nuestras para futuras ediciones y que os emplazo en 15 días a que estéis con nosotros con el tema del estudio cromosómico embrionario no invasivo, porque la verdad es que creo que puede dar un pequeño vuelco y revolucionar un poquito lo que va a ser nuestras rutinas clínicas diarias. De nuevo, gracias a los tres y gracias a todos vosotros. Que tengáis muy buena tarde y mucha prudencia y precaución, y de esto poco a poco vamos todos saliendo. Un abrazo a todos. Buenas tardes. Gracias. Adiós a Buenas todos. tardes, buenos días. Gracias.